Nuestra siguiente invitada, también en su especialidad, a la hora de transformar de alguna manera, o transformarnos, o echarnos una mano para hacer cambios. La palabra valientes y el mundo de valientes para ella es algo también muy especial. Cómo hemos conectado una cosa con otra, aunque con ella hoy vamos a hablar de algo diferente. Hablamos de los artistas, los admiramos, ¿verdad? Los artistas nos inspiran, nos emocionan, nos hacen felices, pero ¿y si resulta que cualquiera de nosotros albergara un artista dentro? Si supiéramos cómo hacer, ¿no?, que ese artista interior que tenemos, que está escondido, emergiera, pues resulta que seríamos más felices, nos iría mejor. Pues vale la pena descubrir este artista que todos llevamos dentro. Nos cuenta cómo la conferenciante, formadora, comunicadora y también valiente, Ami Buendía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ami? Hola, muy bien. Me encanta el tema, ¿eh? Estaba escuchando la entrevista a Julio y vamos, maravilloso conectar con esa energía de valiente que hay ya por aquí. Desde luego, y como decía, su experiencia de alguien que se dedica a desactivar explosivos y tiene a su frente realmente toda una comandancia y resto de compañeras y compañeros que se dedican a esto. En fin, afortunadamente parece que esos tiempos en los que el terrorismo era una amenaza, bueno, que lo teníamos más en el día a día, ahora la amenaza es un virus, pero en todo caso con profesionales como él nos sentimos mucho más seguros. Y qué aprendizajes tan chulos nos ha trasladado. Para ti que este es también un mundo de valientes, desde luego, ¿eh? O por encima de otras cosas también. De valientes y de artistas. No, a mí, porque hoy vienes a hablarnos de esto, del camino del artista. ¿De verdad todos tenemos dentro un artista? Sí, totalmente. Bueno, esta reflexión parte de un libro de Julia Cameron que se llama El camino del artista y que a mí me parece, realmente me pareció muy interesante las reflexiones que hacía, porque al final ella lo que te decía es que todos, como estabas diciendo, todos tenemos un artista, es decir, todos tenemos un lado creativo que muchas veces dejamos de lado por el día a día y que perderlo es perder nuestra autenticidad, ¿no? La esencia que llevamos dentro. Entonces ella te explica una serie de herramientas para recuperar esa parte más creativa, ese artista, ese niño interior. Y os voy a contar algunas de las herramientas que da, que a mí me parece maravillosas, porque además hay que tener en cuenta algo que siempre solemos comentar mucho aquí en el programa, que la creatividad es una de las herramientas más buscadas en el mundo laboral actual, porque, bueno, y más después de esta pandemia, las empresas, los profesionales que se han levantado, que se han mantenido en pie, han sido precisamente aquellos que han tenido esa creatividad de ver la luz donde otros veían la oscuridad y de, bueno, pues de darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Por lo tanto, la creatividad es algo que a todos nos interesa. Entonces, bueno, vamos a ver algunas herramientas. La primera herramienta que te dice, bueno, más que herramientas, la primera idea de la que hay que partir es de que todos tenemos sueños y no se puede renunciar a ellos, porque los sueños están muy ligados con la creatividad. Con lo cual, si tú decides aparcarlo, lo que estás haciendo es que ese sueño esté siempre latente y te vendrá como un boomerang. Con lo cual, lo primero es rescatarlo, aceptar y darte cuenta si no lo has cumplido, porque ha sido, si es que has tenido personas que te han limitado a tu alrededor, si era una falta de confianza en ti, lo que sea, ¿no? Para partir de ahí aceptarlo y ver cómo puedes darle formas de sueño. A lo mejor no es 100% cumplirlo tal cual, pero siempre podemos encontrar caminos que nos acerquen. Bueno, con esa premisa tomada, vamos a ver algunas herramientas. Pues la primera, las hojas matutinas, que esto consiste precisamente en cuando te levantas, lo primero que tienes que hacer es rellenar 3 hojas de diario o de libreta, vamos, sí, eso es, Chimo, con todo lo que te venga a la cabeza, ¿no? Es más, te dice que incluso que te quedes dentro de la cama y que lo escribas ahí, cuando todavía, bueno, pues como que todavía el día no te ha absorbido y tienes los pensamientos, las emociones frescas, y que no hay que preocuparse con escribir cosas que tengan sentido ni que estén bien escritas. La idea es volcar todo lo que tengas en la cabeza y en el corazón, ¿no? De alguna manera. Las hojas matutinas actúan un poco como de limpia parabrisas, porque te está permitiendo, ahí volcamos muchas veces pues frustraciones o injusticias que sentimos que la vida ha tenido con nosotros. Entonces tiene una misión terapéutica porque estamos reescribiendo esas injusticias, con lo cual nos sentimos mejor, porque nos sentimos que le estamos dando otra escritura, ¿no? Otra interpretación. Y en segundo lugar, te permite, con el paso del tiempo, cuando tú vuelves a leer esas hojas matutinas con mirada no crítica,
simplemente con una visión de quererte conocer, ahí vas a descubrir esos sueños, esos talentos dormidos y muchas pistas que van además a despertar tu intuición. Esta sería alguna. ¿Te apetece que te cuente más? Sí, claro, pero quería hacer quería aportar al respecto de este asunto. Yo no sé si os pasa a menudo, pero a mí me ocurre que en ese momento de la mañana en el que estoy ahí mitjan dormiscat, que si me levanto, que si vuelvo a echar un sueño y demás, o también por la noche cuando estoy cayendo en el sueño, si tengo algo, bueno, pues no sé, un reto, tengo algo que hacer, y empiezo a estirar del hilo, en ese momento ponte que tenga que hacer, qué sé yo, una presentación, ¿vale? Y tenga que hacer el guión. En ese momento hay una secuencia de guión tan fenomenal y tan perfecta que digo, vale, mañana me acuerdo, o sea, pim, pam, pam, pam. Y luego al día siguiente no me acuerdo. Es decir, hay momentos, no sé si esos 2 momentos en el día, porque estamos de esas ondas, que venimos del sueño y nuestro cerebro está vibrando en unas ondas determinadas, ahora no recuerdo cuáles son, pero esas ondas son más creativas. Es un momento más creativo para decir, bueno, voy a apuntar lo primero que me pasa por la cabeza, pero igual revisando eso dices, un mes después o 3 meses después, aquí está... Eureka, ¿no? Puede ser que encontremos ahí algo de esa creatividad o que podamos desarrollar como creatividad futura, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que, como tú dices, yo creo que esto nos ha pasado a todos y a veces por no apuntarlo, porque dices, bueno, luego ya me acordaré, se te va y ahí tienes... Eso también no es que lo cuente Julia Cameron, pero bueno, en otros libros que tienen que ver más con otros expertos, ¿no? Que tienen más que tiene que ver con el sueño, te lo dicen sobre todo lo que tú estabas diciendo, ¿no? De las ondas cerebrales, porque al final nuestra mente tiene mucha más información de la que nosotros creemos. Usamos al final una pequeñísima parte. De hecho, muchas veces esa pequeña parte se bloquea por el estrés, por bueno, el miedo, todos los nervios que tenemos por una presentación, por lo que sea, y evita que conocimientos que ya tenemos, ideas maravillosas, lo que hace es esas horas de lucidez, lo que te permite es conectar, ¿no? Las distintas, estás como más puro y bueno, y puedes encontrar respuestas que están dentro de ti, o cuando, por ejemplo, eso dice que a los inventores les pasa mucho, que cuando se pasan años, pues eso, estudiando, investigando y no encuentran la respuesta, y muchas veces llega en ese tipo de momentos, o cuando te estás duchando, haces actividades rutinarias, que en este caso también la creatividad, las actividades rutinarias son muy buenas porque estás dejando el lado más racional, te centras en este lado más creativo y, como estábamos diciendo, conectas con ideas que están ahí, pero simplemente no has conectado, ¿no?, los distintos puntos, así que totalmente. La siguiente idea es tener una cita semanal con nuestro artista. ¿Qué haces? Sí. ¿Llamas a Alejandro Sanz o cómo va la cosa? A ver, ¿qué haces? No, tú artista, o sea, tú como artista. Efectivamente. Vale. Porque aquí lo que ella te dice es que todos somos artistas, con lo cual, ¿cómo vamos a recuperar ese artista que muchas veces tienes dormido, ¿no? Pues es dedicarte 1 hora al día, pero además es sagrada para ella insiste mucho que esto debe ser sagrado, para hacer algo que te guste realmente. Y además lo tienes que hacer solo. Es algo que te guste, puede ser desde ir al teatro, al cine, pasear por la naturaleza, hacer una cata de vino, meterte en una pastelería y comerte lo que te apetezca, o sea, consentirte también, ¿no? Sí. Orihuela, eso de la pastelería me parece que no es buena idea, ya verás tú. Pero bueno, lo entiendo, darnos un capricho. Estamos muy constreñidos, al final ella lo que te dice es que hay que tener esa libertad de expansión, ¿no? Que muchas veces los límites se expresan en todas las maneras. Entonces, sí que insiste mucho en la importancia de hacerlo en soledad, porque no es lo mismo, cuando tú hablas ya estás, como no estás concentrado en lo que estás haciendo, y ella te dice que esto tiene aparte 2 cosas. Por un lado, no solo vas a disfrutar y te lo vas a pasar muy bien, sino que te va a permitir conectar contigo, con tu esencia, y eso va a mejorar tus relaciones con los demás. Esa sería la segunda herramienta. Está guay. Otra idea que plantea es escribir tu propia biografía. Claro, esto puede quedar un poco como que escribir esto, ¿cómo hago? Pero por bloques de que de lo que me ha pasado en un año, o qué sé yo, lo más remarcable, o cómo escribo mi biografía, sí. No, pero hay que pensar que son herramientas terapéuticas, es decir, no buscamos ser grandes escritores ni publicar nada, todo lo contrario.
es de un uso muy personal para conocernos. Entonces, lo que ella te dice es escribir la biografía, pero en bloques de 5 años. Es decir, pues si tienes 40 y dividido entre 5, bueno, pues 6 bloques de 5, empezando del 1 al 5 no te vas a acordar, pero a lo mejor ya a partir de los 5 años, y tienes que buscar tus momentos clave, las personas referentes, los momentos de dolor, los momentos de felicidad, porque cuando conectas con eso, incluso si te ayudas con fotografías, por ejemplo, con recuerdos de esa época, vas a estimular todavía el conectar con esos momentos. Y una vez más, ¿qué hacemos con esto? Vamos a descubrir talentos dormidos, sueños que hemos arrinconado, y por tanto despertamos la intuición y despertamos también las ganas de retomar, porque al final ella lo que te dice es, todos tenemos artistas, lo has sido, cuando somos niños todos tenemos el lado artista, entonces vamos a conectar con eso para que los recuperes de alguna manera y por tanto saques ese lado creativo que además te va a hacer ser más feliz contigo mismo. Y date la oportunidad. Uno de mis autorregalos más felices que me he hecho en los últimos años es volver a tener una guitarra más o menos razonablemente buena después de una que perdí cuando era, o vete a saber qué ocurrió, que yo era muy hippie, cuando era adolescente. Y recuperar ese, no es un talento porque yo no lo hago nada bien, pero la satisfacción que me da, de luego, es maravilloso. ¿Qué es este concepto que nos dice de Julia Cameron del círculo sagrado? ¿Qué es esto? Suena un poco como elevado, a ver, ¿qué es esto? Bueno, Chimo, yo lo primero te quiero animar a que sigas con lo de la guitarra, porque yo te he visto en tu Instagram y a mí me gustan mucho las canciones que has compartido. Y tienes Eres muy fan, te lo agradezco mucho, pero no me ha llamado el Señor por ese camino. Pero bueno. Pero desde luego a mí me da muchísima satisfacción y aparte va muy bien para ejercitar memoria también. La música es maravillosa en muchos aspectos y la recomiendo. Si ese es tu talento, mola mucho. Es que hay mucha competencia, bueno. Eso mismo le decían a Alejandro Sanz. El círculo sagrado, cuéntanos, ¿qué es? El círculo sagrado es saber decir no, que es algo que ya hemos tratado además en el programa, porque es tan importante saber decir no, que de hecho una de las veces que lo hablamos y que además centramos este tiempo en eso, prácticamente los ladrones de tiempo, es decir, si tú dices que sí a otra persona, estás diciendo que no a tus sueños. Entonces, esta autora, Julia Cameron, insiste mucho, una vez más, en esos ladrones de sueños, que a veces son amigos tuyos que te llaman, oye, vamos a tomarnos una cerveza, lo que sea. O sea, cuando, por ejemplo, tengo esa cita con el artista, es sagrado que yo todos los miércoles de 7 a 8 me voy a esa cita, ¿no? Pues lo siento. Entonces ella te dice que hay que cuidar el autocuidado, ¿no? Y forma parte de, bueno, y que ya también dice que en el momento que uno empieza a marcar esas líneas rojas, estás como educando a la gente y llega un momento en que, bueno, pues ya lo aceptarán, ¿sabes? Y si no lo aceptan, pues será porque tampoco te quieren tanto. Así que a eso se refiere el círculo sagrado, a respetarnos y a marcar límites. Vale, o sea que esa cita con el artista, cuando podamos tenerla, ese ratito, esa hora a la semana, sí, vamos a respetarla y a no dejar que nos interrumpan, digamos, en esa cita, porque es importante. Artistas en la sombra. ¿Esto qué son? ¿Los artistas amateurs, los que no han dado el paso, digamos, o cómo? No, a mí me llama la atención porque dice que, por ejemplo, los periodistas es una profesión muy de artistas en la sombra, porque dice que, bueno, me pareció interesante, ¿no? Son artistas que no se han atrevido a apostar por ese sueño y entonces están alrededor de, por ejemplo, un periodista a lo mejor le hubiera encantado escribir y ser escritor de ficción, pero como eso es muy complicado, le da miedo, límites, miedos, no sé cuánto, gente que te dice que de eso no se vive, pues entonces dices, pues yo voy a escribir en un periódico que pues, es como más formal, ¿no? O toda la gente que trabaja alrededor de un artista de música, de un cantante, ¿no? Pues el manager, pues todo lo que está alrededor también te dice que al final que son personas que muchas veces pues que no se han atrevido a dar el paso. Entonces ella lo que dice es atrévete, o sea, es atrévete y está muy bien que acompañes a otros a brillar, pero tú te vas a sentir realizado el día que des ese salto. Entonces empieza a trabajártelo porque ahí tienes un talento que no te has atrevido a apostar por él. Interesante, es verdad, porque no nos hemos atrevido. Hay muchos comunicadores, muchos periodistas que nos hemos quedado ahí, que nos mola
si quieres, este entorno un poco farandulero del artisteo y demás, pero estamos como en otra, y ser escritores y demás. Es verdad que en esta profesión y alrededor de los artistas también, desde luego, hay muchísimo talento y gente que, pues, que no ha dado el salto. Tal vez porque no han tenido constancia, digamos, el tema del hábito, creérselo, tener esa motivación. Bueno, hay tantas cosas que en la vida te pueden, ¿no? Muchas curvas y muchas situaciones en la vida que pueden hacer que no hayas tirado para adelante con ese sueño. Pero aquí ser tenaz es importante, ¿no? Sí, total. Ella al final dice que bueno, pues eso, que hay que marcarse metas, bueno, a corto, a medio, ¿no? Y poquito a poco. Pero sí que al final yo creo que la idea es, no importa, porque sí que es verdad, por ejemplo, en el tema de la música, yo sí que he conocido mucha gente que ha tenido su grupo de música y tal, y no ha triunfado como le hubiera gustado, y por eso pues al final se hace productor musical, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo ha intentado, y eso está bien, pero no renuncies a, si te gusta tocar la guitarra, no renuncies a seguir tocarlo, o el piano, ¿no? Aunque trabajes de otra manera, porque al final uno es el arte, uno no tiene por qué tampoco o sea, hay pocos, ¿no? Que al final viven muy bien de ello, pero no dejes aparcado esa parte, ese talento artístico, ¿no? Entonces, pero por supuesto, pues eso poquito a poco, tenacidad y al menos intentarlo. Y eso ya tiene que ver con el tema de los sueños. No hay nadie que se arrepienta de perseguir sus sueños, y sí que hay mucha gente. Ese es el primer arrepentimiento en un estudio que se hizo, el primer arrepentimiento de la gente cuando se va a morir es no haber luchado por los sueños. Con lo cual, siempre hay que intentarlo, que al menos siempre tendrás esa satisfacción contigo mismo, aprenderás y bueno, y estarás bien, ¿no? Contigo, que es lo más importante. Y tanto que sí. De alguna manera, bueno, mi mujer me lo dice mucho, es que para ti la música, bueno, cuando estoy tocando música, cuando estoy escuchando música, que me encanta también, es como tu meditación, es mi desconexión máxima, o sea, estoy en otra película completamente diferente. Por eso no puedo estar en un restaurante donde haya música, aunque sea mala, porque le tengo que prestar atención, ¿no? Si hay música, tengo que prestarle atención a la música. No pude nunca estudiar con música, por ejemplo. Gente que sí, que le va muy bien, yo no, yo sí. Entonces es como, claro, si meditar va muy bien también, en general, bueno, está súper archi demostrado, ¿no? Que la meditación va, mindfulness, todo esto va muy bien. Pues bueno, cada cual puede encontrar en este camino del artista una manera de, entre comillas, meditar, sentirse bien consigo mismo en algo que además es chulo, mola y tal. En ese sentido, las buenas compañías, pues que buenas compañías sean un poco como Carca, ¿no? Pero, y esto que decías también de autocuidado, ¿no? Joder, ponernos en el centro, de ser amables con nosotros mismos, hablarnos bien también, ¿no? Sí, no ser crítico, no ser excesivamente perfeccionista, ¿no? Porque el artista, el niño artista que todos llevamos dentro muere cuando tenemos vergüenza, cuando somos muy duros, cuando alguien... Y por eso también te dice que las compañías, ¿no? Las buenas compañías, a lo que se refiere es cuando tú muestras ese... proyecto embrionario que puede ser de una canción que has compuesto, un texto que has escrito, y ser muy duro o sea, si lo muestras a gente que puede ser con una crítica muy voraz, va a paralizarte, o sea, no vas a hacer nada, ¿no? Con lo cual hay que tener mucho cuidado, sobre todo los proyectos más embrionarios, a quién se lo enseñas, y segundo, tú, pues eso, bueno, y decir, muchas veces, aparte, todas las ideas parten de una lluvia de ideas, es decir, de cuánta... Un ejercicio aparte para estimular la creatividad es cuando hay un grupo, venga, a ver qué decimos, y todo tipo de barbaridades está incluido. Una vaca que vuela, un elefante que no sé cuándo, pero de ahí otro dice otra cosa, y eso que parece a veces una cosa de ciencia ficción, ¿no? Se va aterrizando y acaba siendo, pues yo qué sé, un eslogan publicitario de no sé cuántos, ¿no? Entonces, pues eso, como tú dices, primero tú no tener reparos y decir, bueno, hay que ir puliendo las cosas, no ser demasiado duro, y en segundo lugar, rodearte de gente que te motive y también enseñar las cosas cuando tú sientas que, bueno, que esas personas van a poder ver algo, que se van a portar bien, no lo que te digan. Sí. Se llama El camino del artista, es un libro de Julia Cameron que nos recomienda
Ami, buen día y además nos ha explicado el por qué. Yo creo que especialmente recomendado para todas aquellas personas muy racionales y muy pesados de ida y con el coco. Nos viene muy bien, la verdad, ese cultivar, recordar o reconectar mejor con nuestro artista interior. Un beso muy fuerte, Ami. Muchas gracias, como siempre. Hasta luego. Chao. Chao.